Los vecinos prefieren no comentar lo sucedido. Al parecer murió a golpes y sería la propia madre la responsable de las agresiones a la pequeña. La infante de apenas 3 años de edad llegó ya sin vida a la casa de salud, donde agentes de la DINASED y criminalística realizaron el levantamiento del cadáver. De acuerdo al protocolo de autopsia se conoce la causa del deceso, que sería consecuencia de un trauma craneoencefálico producto de un golpe con un objeto contundente. Conmoción en Quito. Una niña fue asesinada a golpes. Según las primeras indagaciones, la madre sería la responsable de este hecho violento. Más adelante, un informe completo. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. Una bebé murió ahogada en una piscina inflable al quedar sola en el patio de una vivienda, luego de que delincuentes entraron y maniataron a su madre para robar. El repudiable hecho ocurrió en el cantón El Carmen, en la provincia de Manabí. Con el dolor que embarga a sus familiares, se realizó el velatorio y sepelio de la bebé María López, de 9 meses de nacida, quien falleció ahogada en una piscina inflable minutos después de que 2 hombres en moto amenazaron a su madre para robarle. Los ampones a la fuerza la subieron a la casa y la niña quedó sola en la piscina. Lamentablemente se suscitó la muerte de una menor, producto de un robo, un asalto que habían cometido unos ciudadanos que se encuentran al margen de la ley. Inmediatamente nuestras unidades están activadas. Como fue en un sector rural, lamentablemente no existía señal y pues la policía judicial en este cantón ya se encuentra recolectando todos los indicios que sean necesarios para determinar cuáles fueron los autores de este robo. El hecho se registró en el sector Cohete, en El Carmen, provincia de Manabí. La madre entregó $1000 en efectivo, pero los asaltantes la amarraron en busca de más dinero. Al momento que los agresores se fueron, la víctima empezó a gritar. Una vecina la escuchó y fue a desatarla, pero ya la menor flotaba en la piscina. Su mamá, desesperada, intentó reanimarla, pero la bebé ya estaba muerta. Es dinero en efectivo y algunos objetos que se encontraban en este sector. Las investigaciones son reservadas, como ustedes conocen. En este caso ya tiene que estar investigándose. La policía desplegó varios operativos en busca de los agresores, mientras la familia de la víctima pide justicia por este angelito, a quien con profundo dolor y desconsuelo le dieron el último adiós. Informó Roselena Vascones. Un cuerpo decapitado fue encontrado en el cantón Durán, en la provincia del Guayas. En una acción macabra, su cabeza fue abandonada en la ciudadela Abel Hirber, mientras que el resto del cuerpo fue localizado a 1 kilómetro de distancia. Fue un escalofriante despertar para los habitantes del sur duraneño. La primera alerta concentró a los policías en la ciudadela Abel Gilbert, a pocos metros del municipio de esa localidad, donde estaba una cabeza humana, envuelto entre fundas plásticas, aparentando ser parte de la basura que arrojaron en ese sector. Obviamente la violencia con la que actúan para hacer este tipo de hechos nos llama mucho la atención. Rápidamente se dio inicio a un barrido de la zona. Las unidades inmediatamente fueron alertadas de prestar atención especial con la intención de localizar el resto de su cuerpo. Fue así como llegaron hasta la Primavera 2, a 1 kilómetro de distancia. Allí permanecía el resto de su humanidad, en un parqueadero. Estaba envuelto en un plástico con una cobija. Es como se encontró la parte. Tenía aparentemente rasgos de haber sido torturado o golpeado y obviamente degollado. De acuerdo con los peritos, el crimen habría ocurrido entre la noche del domingo y el amanecer del lunes, ya que su piel todavía permanecía fresca. Minutos después arribaron hasta el sitio unas damas quienes habían observado la transmisión en vivo y consideraban que las características coincidían con un familiar desaparecido un día antes. No se puede confirmar aún si se trata de la misma persona. Sin embargo, las unidades investigativas están prestando la colaboración tanto psicológica como emocional para tratar de identificar si se trata de la misma persona. Este hallazgo sería parte de las disputas entre organizaciones que mantienen sus bases en ese sector. Así, por ejemplo, hacia el oeste de la Primavera 2 se encuentra un grupo que se ha tomado el Cerro Las Cabras,
pretende dominar el territorio para la venta de la droga, mientras que hacia el este existe otra organización que también pretende pelear por territorio. Eso hace que estas ciudadelas se conviertan en límite entre ambas asociaciones, convirtiéndose así en el punto donde constantemente se matan entre ellos. Estamos ya muy asustados aquí en Primavera. No, ya esto ya es el tercero. Aquí a la subida aquí del cerro encontraron a un joven, después a la semana otro. No podemos decir que existe una vinculación directa, pero sí estamos convencidos que existe una disputa por dos bandas, las cuales están dejando como una especie de marca su forma de actuar. Informó José Morales. Agentes del bloque de búsqueda capturaron en el norte de Quito al octavo más buscado a escala nacional. El detenido está acusado de una millonaria estafa. Aparentemente captaba dinero para comprar autos de alta gama que nunca entregó a los interesados. Le estaban cantando las mañanitas por su cumpleaños 46 y antes que parte el pastel, agentes del bloque de búsqueda con el apoyo de elementos del grupo de intervención y rescate le cayeron de sorpresa y llevaban tremendo regalo, 3 boletas de captura en contra de Luis Eduardo C. por el presunto delito de estafa. El mismo que se encontraba como octavo más buscado a nivel nacional. El cumpleañero no alcanzó a soplar la vela, peor probar el pastel. Los invitados se quedaron con las ganas de comer bocaditos. El sospechoso habría intentado burlar a la justicia cambiando su fisonomía. Se dejó crecer el cabello y subió de peso. Al parecer no salía, se cuidaba mucho. Por 5 años logró esconderse. Dentro de las personas que se encuentran afectados por este delito también se encuentran miembros policiales y personas civiles que fueron engañadas. Luis Eduardo C. es un ex policía dado de baja. Aparentemente se dedicó al ilícito negocio de captar dinero ofreciendo a amigos y conocidos vehículos de alta gama en precios atractivos. Sin embargo, los carros nunca llegaron de Colombia y él desapareció. Mediante engaños había convencido a varias personas que inviertan su dinero en grandes cantidades presuntamente para realizar un negocio de compra y venta de vehículos de alta gama. Al menos 10 denuncias en firme existen en su contra. Decenas de personas serían las estafadas. El monto del perjuicio sobrepasaría los $800,000. Los hechos se habían suscitado en el año 2016, en donde el hoy detenido, mediante engaños, había convencido a varias personas que inviertan su dinero en grandes cantidades. Aparentemente por algunos años logró disfrutar de la plata que consiguió en base a engaños. Horas atrás el extenso brazo de la justicia lo atrapó en su propia casa, en el sector del condado. En Quito informó Iván Casamen. Mientras que en Caupicho, al sur de Quito, un hombre de aproximadamente 36 años de edad fue asesinado con varios disparos. Al parecer, el crimen respondería a una venganza entre pandillas. A la víctima mortal su verdugo la sorprendió al interior del parque de Caupicho cuando en compañía de varios amigos realizaba tareas de limpieza, recogía basura en el espacio verde. Según versiones de los testigos, el asesino se acercó caminando como cualquier deportista y apretó el gatillo por varias ocasiones. La misma que había recibido alrededor de 5 impactos de arma de fuego, provocándole la muerte. El hombre de más o menos 36 años de edad se desplomó sobre la hierba, mientras sus amigos buscaron cómo esquivar las balas que en esta oportunidad no alcanzaron a los testigos y otras personas que transitaban por el parque. Se reactivó lo que es el protocolo en estos casos, se realizaron los operativos correspondientes. Ya se tiene información que se fue entregada a las unidades de inteligencia y unidades investigativas. Tras descargar el arma, el asesino salió del espacio verde y huyó en una motocicleta que lo esperaba en la vía. Todo respondería a una rencilla entre pandillas. El difunto pertenecía supuestamente a los Nietas y el criminal a los Latin King. El asesino sale hacia la dirección del parqueadero, se suben en una motocicleta y salen con dirección a la avenida Simón Bolívar. El ruido de las balas se escuchó a varias cuadras. Los vecinos salieron a ver qué pasaba y se toparon con la novedad que en el parque corrió bala y una persona fue la víctima mortal. Yo escuché unos disparos de la casa, aquí a unas 5 cuadras. Y yo me vine así y cuando ya me entero que aquí había un asesinato. Terrible, terrible. En el distrito Quitumbe hasta el momento van 20 las muertes violentas reportadas en este 2021. En Quito informó Iván Casamen.
12 horas después de ser liberadas, tras 4 días de cautiverio, Michelle Macías y María Villavicencio rindieron su versión de los hechos en la Fiscalía de Manta. Autoridades investigan quién ordenó y ejecutó el secuestro el pasado 17 de noviembre. Este lunes, 12 horas después de ser liberadas, Michelle Macías y María Villavicencio rindieron versión en la Fiscalía de Manta sobre los 4 días que permanecieron secuestradas en una zona montañosa del sector del Aromo en Manta, provincia de Manabí. Muy agradecida con Dios que ya estoy con mi familia. Agradezco a todas las personas que oraron por nosotros. ¿Cómo 4 días de cautiverio? Muy horribles, la presión horrible. ¿Cómo pasaron los días? ¿La encadenaron, la esposaron? No, nada de eso, nada de eso. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia en un comunicado confirmó que las jóvenes manavitas fueron liberadas y que personal de la UNACE las recogió en la vía. El caso sigue en investigación reservada, adelantó la policía. En este caso se informa de la liberación de las ciudadanas, pero las investigaciones continúan conjuntamente con Fiscalía y UNACE para determinar cuáles son los autores, cómplices y encubridores del hecho delictivo. Tras la liberación de Michelle, hija de José Adolfo Macías Villamar, líder de los choneros, y su compañera de clases, baja la tensión en la población de Manta, pero la preocupación por los niveles de inseguridad se mantienen. El tema del secuestro de estas 2 niñas, pues es prácticamente es la gota que regó el vaso y que hay que tenerle mucho cuidado porque esto se puede repetir. En la Fiscalía, en la Unidad Judicial de aquí en Manta, semanal promedio son unas 20 denuncias que hay de algún tipo de violencia. Desde el Consejo Cantonal de Seguridad se anunció que ante este y otros hechos de violencia criminal insistirán al gobierno que se destinen recursos para temas de seguridad en la ciudad. Independientemente de quién sea hija, nadie quiere vivir un proceso tan delicado como un secuestro, así que estamos felices en ese sentido que hayan vuelto sanas y salvas a su casa. Ustedes saben que en Manta para nosotros como municipio es prioridad tener una ciudad segura para atraer más inversión. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Cambiamos de tema, continúa la vacunación de niños entre 5 a 11 años de edad. Según reportes de la vicepresidencia, el 65% de la población en el país ha recibido 2 dosis contra el COVID-19. La meta gubernamental es alcanzar la inmunidad colectiva hasta finalizar el año. Más de 800 pequeños entre 5 a 11 años recibieron la segunda dosis contra el COVID-19. Al acercarse la Navidad, Papá Noel esta vez los acompañó en el proceso, con el objetivo de incentivar a la población a la inoculación. Según el vicepresidente de la República, la acogida del proceso de inmunización en el país ha sido exitosa, por lo que se descartan restricciones tan severas como las que vive Europa. Nosotros no vamos a tener eso porque las cosas que se han hecho de manera oportuna. Los repuntes de los contagios han sido mínimos en relación con los periodos de libertad que ha tenido la sociedad. Pese a ello, existen opiniones divididas entre los padres de familia para el retorno a clases presenciales. Sus niños recibieron la segunda dosis contra el coronavirus y aún así el temor de enfermarse persiste. Este año me gustaría que lo terminen en casa, más bien desde el próximo año que sea presencial. Y la verdad que sí, porque no aprende mucho. No es lo mismo que estar en clase que en casa. Escuelas, universidades, centros de convenciones, coliseos y centros de salud continuarán aplicando las vacunas. Las autoridades aspiran mantener todos los puntos de inoculación durante la aplicación de las dosis de refuerzo. Para que a partir de ese 7 de diciembre la mayoría de los cantones del país puedan retornar a ese 100% de aforo. Mientras tanto, en las zonas apartadas del país llegarán las vacunas según lo aseguró el gobierno nacional. En las zonas rurales, el ejército ecuatoriano está encargado de llevar la vacunación. Y estamos vacunando ya de manera integral segundas dosis. Cifras oficiales establecen que el 65% del total de la población ha recibido 2 dosis contra el COVID-19. La meta es que hasta finales del año el 85% esté inoculado y así llegar a la inmunización colectiva, informó Sofía Vintimilla. Los contagios y las muertes diarias por COVID-19 se duplican en la ciudad de Guayaquil. La Mesa Técnica de Salud del COE cantonal emitió el nuevo informe epidemiológico, indicando que este aumento se dio como consecuencia del último feriado por las movilizaciones y poca precaución en sitios de entretenimiento. El informe epidemiológico de la semana 46 del 15 al 21 de noviembre demuestra que los contagios por COVID-19 han aumentado. Lamentablemente, dar ciertas malas noticias, los casos se han duplicado. Si bien es cierto
no de una forma desmedida, pero para que tengan idea, en el informe epidemiológico número 44, la cantidad de casos confirmados eran de 180 y al día de hoy son 300. Las camas UCI ocupadas eran 20 y en este momento son 40. Y nos preocupa es el incremento de fallecimientos día. Durante mucho tiempo teníamos un promedio de 1 diario. Esta semana cerramos con 2 fallecidos por COVID al día. Y los primeros días de la semana anterior tuvimos días de 4 y 3 fallecimientos. Ya no estábamos muy acostumbrados a escuchar esas cifras y hablábamos de 1, a veces ninguno. Pero en todo caso está establecido que se han duplicado el número de fallecimientos día. El incremento se asocia a efectos del último feriado. Que por más está detallarlas o describirlas, porque todos ustedes fueron testigos de la gran movilidad humana y el poco cuidado que mantuvieron las personas cuando acudieron a algún sitio de esparcimiento o de entretenimiento. La pandemia sigue en Guayaquil y los ciudadanos deben continuar practicando las medidas de bioseguridad. Se ha observado durante todas estas semanas que las personas hacen caso omiso, andan sin mascarillas, están en aglomeraciones y estamos prontos a las fiestas navideñas. Esperemos que la gente tenga bastante conciencia de esto. La mayor parte de los pacientes contagiados corresponden a personas no vacunadas. Que una persona no vacunada tiene un 80% veces más de posibilidad de agravarse si es que presenta la enfermedad y llegar a una UCI. Tan cierto es esto que el 70-80% de los hospitalizados son pacientes no vacunados. De ahí el llamado a la ciudadanía. Sumando la vacunación y sumando los cuidados, vamos a evitar aumentar representativamente los casos. Tomen su refuerzo, los que tengan que hacerlo, los que no se han vacunado, por favor, vacunen. Informó Roselena Vázquez. En el sector de San Juan de Calderón, en el norte de Quito, una madre es investigada por la muerte de su hija de 3 años de edad. La pequeña llegó sin vida al centro de salud del sector. Según los primeros análisis, presenta señales de maltrato en su cuerpo. Por el sector de San Juan de Calderón, al norte de la capital, los vecinos prefieren no comentar lo sucedido, aunque el dolor los llevan por dentro. Saben que decir algo podría traerles consecuencias con la familia de la madre de la niña y la justicia. Horas atrás, la policía preventiva fue alertada que en el centro de salud se encontraba el cuerpo sin vida de una infante de 3 años de edad. Se coordinó con las unidades especiales para que tomen el procedimiento respectivo. Al parecer murió a golpes y sería la propia madre la responsable de las agresiones a la pequeña. La infante de apenas 3 años de edad llegó ya sin vida a la casa de salud, donde agentes de la DINASED y criminalística realizaron el levantamiento del cadáver. De acuerdo al protocolo de autopsia, se conoce la causa del deceso, que sería consecuencia de un trauma craneoencefálico producto de un golpe con objeto contundente. Según el mayor Iván Naranjo, jefe de muertes violentas de la DINASED DMQ, la menor presentaba señales de maltrato anteriores en varias partes del cuerpo. Las heridas más profundas eran en el pie izquierdo, presentaba varios cortes en las manos e incluso en la región parietal izquierda. La madre fue detenida como sospechosa de golpear a su propia hija hasta causarle la muerte. Sin embargo, se conoció que tras la audiencia recuperó su libertad. Al parecer a la jueza le faltó elementos de convicción que sustenten el dictar orden de prisión preventiva. De acuerdo a las cámaras y medios tecnológicos, se puede observar que llega la mamá con 2 personas más, una de sexo masculino y una de sexo femenino, quienes en el momento de las entrevistas no se les pudo ubicar. Víctima inocente de la brutalidad adulta, que ahora seguramente estará haciendo sus travesuras allá en el infinito. En Quito informó Iván Casamen. La tarde de este lunes fueron incautadas 2.000 municiones calibre 22 en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. El cargamento venía camuflado dentro de edredones. Las autoridades investigan el destino de estas balas procedentes de Miami, Estados Unidos. Al momento, las evidencias se encuentran en la aduana. Las autoridades darán más detalles en las próximas horas. Ahora les contamos que tras la incautación de más de 900 kilos de cocaína frente a las costas de Manta, las autoridades descubrieron una nueva modalidad de envío de droga en lanchas rápidas para evitar el control aéreo y marítimo.
Lanzar bloques de droga al mar como señuelo fue la estrategia que esta vez utilizó una organización narcodelictiva para despistar el seguimiento de una narcolancha que tenía un doble fondo donde encaletaron más de 900 kilos de cocaína. Las bandas delincuenciales siempre están viendo cuál es el proceder de las autoridades de control. Para ellos sacar una nueva modalidad de que pueda engañar a las autoridades de control. Y tenemos que tenerlo como una nueva metodología. La interceptación ocurrió a unas 30 millas náuticas de las costas de Manta. Primero encontraron 14 paquetes y 22 bidones de combustibles. Luego la lancha en cuya estructura había 802 paquetes con droga. Y esta lancha, cuando se deshace de todo lo que es el combustible y todo eso, se aliviana el peso. Y esta lancha puede avanzar mucho más rápido. Por este caso no hubo detenidos, sin embargo las investigaciones apuntan hacia los dueños de la lancha y la construcción de caletas en este tipo de embarcación. Bueno, si por parte de Fiscalía se puede obtener tal vez de dónde salió esta embarcación, entonces tal vez se podría investigar dentro de algún taller donde salgan estas embarcaciones. En Manabí, más de 15 toneladas de droga han sido decomisadas en lo que va del año. En este último caso, más de 9 millones de dosis quedaron fuera de circulación. En el mercado nacional ilegal estaría sobre el 1.8 millones de dólares. Sin embargo, si esta droga hubiese llegado al destino final, se estima que más o menos se calcula que son unos 22 millones de dólares. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. El 31% de la población carcelaria pertenecería a PPLs procesados por tráfico y microtráfico de droga. Las cifras de detenidos en este año, según la Dirección Nacional de Antinarcóticos, supera las 12.000 personas. En el hacinamiento que existe en las cárceles del país, se puede observar que existen 38.700 reos, y de estos el 31% pueden ser los que la Policía Nacional ha capturado en este año, en operativos contra grandes grupos dedicados al narcotráfico y otros al microtráfico. Por ejemplo, en el año 2019 por esos delitos hubo 10.420 detenidos. En el 2020 la cifra se incrementó a 10.774 y en lo que va del 2021, 12.020. Así lo mencionó el jefe de la Dirección Nacional de Antinarcóticos, el general Giovanni Ponce, quien al igual que muchos se pregunta si todos aún siguen tras las rejas o están nuevamente cometiendo ilegalidades en las calles, unos al ser absueltos y otros por cumplir penas de pocos meses. Nosotros ponemos a órdenes de la justicia a los ciudadanos. Acá hay un hecho importante que destacar, que cuando realizamos aprehensiones son con evidencia, y la evidencia es la droga. Nosotros cumplimos nuestro trabajo. Mientras que en las incautaciones la cifra récord sigue subiendo. En el año 2020 hubo 128 toneladas y en lo que va de 2021 ya se registran 177. De las 177 toneladas, 85 toneladas aproximadamente, un poco más de 85 toneladas han sido aprehendidas acá en la provincia de Guayas y especialmente en la ciudad de Guayaquil. Pero ya que no somos productores del alcaloide, nuestro país es tránsito establecido de bandas colombianas que tienen nexos con organizaciones ecuatorianas que ingresan por fronteras los bloques de cocaína, marihuana, heroína y entre otros derivados. El problema del ingreso de la droga es netamente por la frontera norte. Con el Perú no tenemos ese problema. Así continúa la lucha contra estas bandas que generan millones de dólares en mercados ilegales internacionales, informó Charlie Pisa. En otro ámbito, a escala nacional, alrededor de 400.000 estudiantes de bachillerato de colegios técnicos y del sector rural retornaron a clases presenciales bajo protocolos de bioseguridad. El regreso será progresivo de acuerdo a los porcentajes de vacunación de la población estudiantil. Desde este lunes 22 de noviembre, estudiantes de bachillerato de colegios técnicos y rurales del país volvieron a las aulas de acuerdo al cronograma del Ministerio de Educación.
Son alrededor de 400.000 jóvenes entre 15 y 17 años que han sido vacunados con las 2 dosis contra el COVID-19. Hemos hecho un monitoreo de todas las instituciones educativas en donde tenemos el retorno a la presencialidad. No hemos tenido ninguna novedad. Los estudiantes están contentos. Hemos recibido reportes también del COE Nacional, con quien hacemos el monitoreo a través de las cámaras de ojos de águila y puntos de vigilancia. El retorno obligatorio a clases presenciales bajo protocolos de bioseguridad será de manera progresiva según la ministra de Educación. El requisito es que los cantones alcancen el 85% de vacunación en la población estudiantil. Se irán sumando los estudiantes a partir del 6 y 7 de diciembre en las cantones en donde hayamos superado el 85% de estudiantes entre 12 y 17 años con las 2 dosis de vacunación. Y luego, el 17 de enero, ya con todo el resto de los estudiantes a partir de primero de básica. En cuanto a los uniformes y útiles escolares, la ministra dejó en claro que los colegios no pueden exigir su uso o ser un requisito. Además, hay algunas opciones de educación a distancia y traslados, en ciertos casos que no puedan volver a la presencialidad. Son 2 instituciones de educación a distancia fiscales y existen también algunas particulares que en el caso de que las familias tengan estudiantes con enfermedades catastróficas, agravantes o recomendaciones médicas de mantenerse todavía aislados. Por otro lado, señaló que 40 instituciones del país están en malas condiciones, por lo que están tomando correctivos. En este contexto, la ministra de Educación realizó la reapertura de una escuela rural ubicada en la parroquia de Pintac. El objetivo es habilitar 100 escuelas hasta finales de este año. Reduciendo también la exclusión, porque muchos de estos niños que fueron reasignados a instituciones lejanas dejan de asistir a clases por la necesidad de tener que trasladarse por grandes distancias. Informó Priscila Cadena. Las autoridades locales de Tulcán y los comerciantes delinean aspectos importantes sobre la reapertura del puente internacional de Rumichaca. Para ellos es una decisión apresurada que prende las alarmas en los sectores de salud y comercial. El anuncio de la reapertura del puente de Rumichaca por parte de los gobiernos de Ecuador y Colombia tomó por sorpresa a los comerciantes de la ciudad fronteriza de Tulcán. Esta decisión, dice, no garantiza una reactivación económica para este mes de diciembre, considerada la época más comercial del año. Solicitan entonces que exista la creación de estrategias que les permita sacar la inversión que ya han realizado. Estábamos esperanzados a que se lo haga desde el mes de enero, puesto que noviembre y diciembre nuestros comerciantes aspiraban vender y reactivarse en algo en estos meses, pero lamentablemente no es así. Todavía no tenemos el mecanismo de parte del gobierno central. Personas que vienen del centro del país, todos pasan por la Panamericana directo a Rumichaca y a Ipiales. Cuando estaba abierto el puente, la gente cruzaba nomás por la Panamericana, se puede decir. Representantes de los pequeños comerciantes mantuvieron una reunión con las autoridades locales, de quienes no obtuvieron lineamientos aún sobre qué mecanismos se van a utilizar para la reapertura anunciada para este 1 de diciembre. Será el COE Nacional quien determine los parámetros. Ni siquiera aquí el señor gobernador todavía nos puede informar sobre los protocolos o el plan que se va a seguir para la apertura del puente. No sabe si va a ser paulatina, va a ser con pico y placa, por número de cédula, con presentación del carnet. Prácticamente no hemos escuchado nada positivo. Ya el puente internacional de Rumichaca se va a abrir. Sí, cuando estaba cerrado pasaban de 2.500 a 3.000 personas. Imagínense ustedes lo que ahorita se va a pasar en este tema de cuando ya se abra el puente. Las trochas seguirán normalmente, no el hecho de que se abra el puente no quiere decir que se acabó las trochas, eso es mentira. Para el alcalde, esta decisión ha puesto a tratar de implementar protocolos de apoyo en salud para evitar contagios, mientras que el gobernador aclaró que la reapertura obedece a un tema estricto de seguridad. Primero es una decisión demasiado violenta, demasiado rápida, llamémoslo así. Nos han dado tiempo siquiera para organizarnos con los sectores productivos, poder generar un consenso con el resto de instituciones públicas y privadas para organizarnos y ver el mecanismo de apertura. El hablar de una apertura a una semana lo que hace básicamente es ponernos en indefensión y obviamente nos obliga a actuar de una manera acelerada y rápida. Hay miles de ciudadanos extranjeros, principalmente de nacionalidad venezolana, que ingresaban al país por las trochas y no sabíamos quiénes eran. Pero hoy ya con la apertura del puente internacional de Rumichaca vamos a poder conocer quiénes son, a qué vienen al país y hacia dónde van. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez.
El Ministerio de Salud, así como el IES, llevan adelante estrategias para mejorar la situación en torno a la falta de medicamentos en sus casas de salud. Entre las acciones se está priorizando el desembolso de dinero para la adquisición de estos insumos. En más de una ocasión usted ha observado casos de personas de toda edad que manifiestan que en el sistema de salud pública y en el IES no existen los medicamentos necesarios para superar sus malestares en la salud. Dicha problemática al parecer va teniendo acciones concretas por parte de sus autoridades. En el caso de los hospitales públicos, el propio vicepresidente Alfredo Borrero indicó sobre la estrategia que están tomando. Ya vamos a iniciar un plan que le estamos llamando de externalización de las farmacias, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, lo cual va a significar que el paciente no tenga que sacar de su bolsillo para comprar los medicamentos y va a recibir su medicamento donde él quiera hacerlo y podemos entregarlo en sus casas. En este mismo anuncio adelantó que la estrategia entraría en marcha el próximo año. De otra parte explicó que distinta acción se realiza cuando los medicamentos son para personas que padecen patologías complejas de tratar. Por ejemplo, quienes padecen algún tipo de cáncer o han recibido trasplantes. Ese es un grupo de medicamentos de molécula única que son difíciles conseguir, pero está llegando ya, porque esos medicamentos en algunos casos no tenemos en el país. Y tenemos que traer. Las casas de salud del IES son otras de las unidades médicas que también tienen dificultades con el abastecimiento de medicamentos. Hay que recordar que uno de los sectores afectados es aquellos que necesitan retrovirales. Afortunadamente este tipo de problema está resuelto. Con este convenio con la OPS nosotros pagamos $1 millón por la compra de todos estos medicamentos y que el valor comercial de los mismos teníamos dos propuestas, la una de 14 millones y la otra de 9 millones, es decir, el ahorro mínimo que se hizo fue de $8 millones. En cuanto a medicación básica, también se encontraría solventada esta situación, al menos en el corto plazo. Hemos comprado ya $15,5 millones en medicación que va a ser distribuida en todos los hospitales. Esto va a aliviar el déficit de medicamentos. No lo va a solucionar. Esto se debería a que los procesos de compra tardan en concretarse un tiempo de entre 3 a 4 meses. A pesar de eso, se prevé que el problema en su totalidad esté resuelto en febrero de 2022. Informó Javier Rosero. El exministro del Interior, José Serrano, responsabilizó a María Paula Romo por el desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Sin embargo, desde la Asamblea, Serrano recibió cuestionamientos. Desde Estados Unidos, el exministro del Interior, José Serrano, responsabilizó a María Paula Romo por el desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Presidencia de la ministra de Gobierno de ese entonces, se aprueba una renegociación de los bonos 2024, 2026, 2028, 2029, que hay una responsabilidad directa de la exministra, ya no solamente en la renegociación de esos bonos que perjudicaron a la policía, sino también en el ocultamiento de información. Las declaraciones se dieron en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en donde Serrano hizo público documentos que a su decir pretendieron ocultarse. En ese documento claramente se señala que hay cerca de $83 millones que se invirtieron, entre comillas, de recursos de la Seguridad Social, sin contratos. Pero las dudas que quedaron entre los asambleístas es por qué Serrano no denunció esto cuando fue autoridad. Son documentos que han sido entregados a mi persona en los últimos días. Serrano se deslindó del caso Ispol al señalar que estuvo al frente del consejo directivo de dicha institución solo por 25 días. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Fiscalización lo cuestionó en cuál es su relación con Jorge Cherres, uno de los personajes principales a quien se lo investiga por peculado en el caso Ispol tras un perjuicio de $600 millones. Mi relación con el señor Jorge Cherres fue una relación casual, a propósito del terremoto de Pedernales y de Manabí del año 2016. Pero Cherres habría entregado un cheque por $230,000 a María Paulina Christensen, una ex alta funcionaria en el Ministerio del Interior en el periodo de José Serrano. Este es un cheque, un pago entregado justamente a
la señora María Paula Christiansen. Serrano se negó a dar detalles sobre este cheque y aseguró que no existiría ninguna relación en quién fue su funcionaria de confianza y Cherres, informó Valeria Navarro. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. La Policía Nacional halló un cuerpo decapitado y una cabeza en 2 bultos en el kilómetro 7,5 de la vía Durán-Tambo. Testigos indicaron que ambos paquetes fueron arrojados desde una camioneta. El hallazgo fue realizado en un sector descampado del kilómetro 7,5 de la vía Durán-Tambo. Allí la presencia de una manta y fundas negras alarmaron a los ganaderos que circulaban por el lugar. En el interior de dichos bultos estaban repartidos un cuerpo y una cabeza en estado de putrefacción. Una camioneta negra entró, estaba parqueada aquí, habían 4 personas que se bajaron y todo. Ahí supongo que la habrán botado. Según se detalla en el parte policial, en el sitio no existen cámaras de seguridad. Por ello se investigan más indicios sobre la procedencia del mencionado vehículo, así como la identidad del cadáver. O sea, en sí, esta persona la mataron en otro lugar. En otro lugar y la vinieron a botar acá. La aparición del cuerpo decapitado sucedió a tan solo horas de otro hecho similar en la ciudadela Abel Gilbert, en Durán. Informó Eric Zambrano. Retomamos la información nacional. En la siguiente nota les contamos la historia de un insólito procedimiento que rompió una boda y se llevó detenido al novio por deber la pensión alimenticia de otro compromiso. El hecho ocurrió en la localidad de El Guabo, en la provincia de Loro. Observe bien estas imágenes. No es una pelea callejera, ni una discusión en plena vía pública. Son agentes de la Policía Nacional quienes se llevan detenido al novio en medio de su boda. El hecho ocurrió en un matrimonio realizado en El Guabo, en la provincia de Loro. Todo porque el hombre no habría pagado una deuda de varios meses por pensión alimenticia de una relación anterior. Es así que la policía llegó al lugar donde se estuvo realizando la ceremonia para arrestar al novio, en las afueras de la iglesia. Y sí, fueron los propios invitados quienes grabaron estas imágenes. Aquí se observa cómo la familia del detenido y su propia novia forcejean con los uniformados. Ella intenta frenar este procedimiento para que no se lleven a su futuro esposo tras las rejas, pero es en vano. El novio terminó siendo llevado en la patrulla sin festejar bien, lo que sería uno de los mejores días de su vida. Hoy el hombre deberá rendir cuentas a las autoridades competentes, si tienen planes, volver a casarse. Informó Ismenia Solórzano. Y con esto nos despedimos, amigos televidentes, deseándoles un feliz inicio de semana, que sea muy productiva, todos mis mejores deseos para ustedes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.